Hola amigos, un día más estamos aquí en la tertulia de amigos en Radio Solidaria y Solidaria Televisión. Contamos hoy con la presencia de Miguel Díez. Miguel, bienvenido. Bien hallado, Ramón, gracias. A veces nos da la impresión de que estamos sentados sobre un polvorín, porque cada día, desde las áreas políticas, desde las geográficas, aspectos naturales, espirituales y tantas cosas, nos llevan a ver una situación muy complicada, ¿no? El viernes nos llega la noticia de un terremoto terrible en Birmania. Algunos, ¿dónde está eso? La frontera con Tailandia, toda aquella zona que en su tiempo fueron colonias francesas y toda esta zona, ¿no? Que es lo que es Indonesia, ¿no? Lo que le llaman toda esa zona. Y es un polvorín humano, pero también van ocurriendo cosas de este tipo, ¿no? Y a veces uno se pregunta ¿por qué? ¿No? ¿Por qué hay ese tipo de reacciones, ¿no? ¿Están matando cristianos por esa zona? ¿Están llegando a niveles de perversión sexual con menores en Vietnam? Porque en Vietnam ha habido no sé cuántos muertos también. Claro. Y es que además esto es reincidente. Uno de los mayores desastres se produjo en 6 países, con muchos miles de muertos, no sé cuánto hace unos años, y en todos ellos había un justo motivo de castigo divino. Matanzas de cristianos, idolatrías a niveles ya salvajes, y después perversión sexual. Sí, la venta de niños para tráfico sexual y todo esto. Todo es, para quitarles los órganos, y todo un desastre. Y entonces, porque no hay efectos sin causa, o sea, tiene que haber, ¿y dónde está Dios en todo esto, no? Claro, es duro tener que decir que Dios puede castigar, puede derramar su juicio como quiere, pero el tema es que cuando el ser humano le da más importancia a la vida biológica, al cuerpo, que al alma, pues Dios dice así, lo que os habéis creído, si el cuerpo al final, la paga del pecado es muerte. Sí, es que si el hombre no quiere recibir la gracia divina, que es la salvación de su alma, pues entonces 20 años más de vida, o 40, o 30, lo que sea, ¿qué más da? En términos reales de la prioridad y de la existencia. Después ya la muerte eterna. O sea que yo creo que el mundo está dando motivos más que sobrantes para que Dios esté airado. Y de hecho, pues no son mitos y leyendas lo de Sodoma y Gomorra, que colmaron la maldad y los arrasó Dios. No son mitos y leyendas los desastres como el diluvio universal, que la palabra Génesis dice que estaba todo el mundo en violencia, todos contra todos. Crímenes, violaciones, violencia total. Entonces, y hay pruebas geológicas ya contundentes de que el diluvio existió, ¿no? Aparte del petróleo, que no es más que una consecuencia del enterramiento de masas gigantescas de seres vivos, de materia orgánica, que sea transformado. Sí, vegetal o animal, sí. O humano. Y entonces yo creo que hay que mirar, hay que reflexionar y buscar. Cuando de hombres es errar, pero de sabios es rectificar. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué estamos haciendo mal? Pues que estamos blasfemando contra Dios, estamos menoscabándolo, ninguneándolo, despreciándolo, pues entonces estamos apañados.
¿A quién se le ocurre ponerse como enemigo de Dios? Pues esta es la desfachatez, ¿no? Hay algunas personas que les oyes en la televisión y dices, madre mía, este se cree capaz de vencer a Dios. Como algún político que yo recuerdo, dice, hemos conquistado la calle, la tierra, vamos a por el cielo, a conquistar el cielo. Se refería a eliminar el cristianismo, erradicarlo, que es lo que están tratando los poderes satánicos de los Illuminati, del nuevo orden mundial. Y tú fíjate que están financiando, ¿cómo decirte?, mítines musulmanes masivos en ciudades europeas, en campos de fútbol, financiándolo. En una palabra, están legitimando el islamismo en toda Europa. Bueno, pues que se llame Eurabia dentro de poco. Sí, el tema bueno, ya que entras con ese tema, ¿no? Por un lado está la libertad religiosa, que debe ser... Pero claro, estás alimentando una cultura que es absolutamente contraria a la libertad religiosa. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está ese principio supuestamente democrático de respetar la libertad religiosa? Pues muy bien, mañana montan una religión en la que se recupera el canibalismo y hay que comerse a los niños. Porque es la religión. Entonces, pues esto es algo parecido. Están alimentando un Islam que tiene una esencia de yihad, de dominio total, y que significa en realidad sumisión. Sí, es sumisión. Entonces, y una vejación flagrante especialmente a las mujeres, ¿no? Claro, y no es un tema de teorías, porque tenemos la práctica constante en muchos países de dominio del Islam, donde el Islam gobierna, y donde hay países que son teocráticos, es decir, islámicos teocráticos, y entonces vemos allí los grados de libertad que hay, absolutamente cero. Yo creo que en una globalización en la que vive el mundo, pues tiene que haber lo que se llama la compensación. Bueno, como dijo Putin, sin ánimo de defenderle, porque yo le catalogo como el oso... Y es un autócrata más, pero... El oso peligroso, fiero, que la va a liar bien gorda. O sea, que no es un hombre para poder imitar, pero en algunas cosas sí. Cuando se le presentó el rey de Arabia Saudí y dije, permítenos financiar y pagar la mayor mezquita del mundo en Moscú. Muy bien. Permítame a mí financiar y a nosotros y pagar la mayor basílica ortodoxa cristiana del mundo, ¿no? En la Meca. Claro, oiga, pero aquí no. El buenismo demócrata lo que en realidad está demostrando es una debilidad, babosa, pero además completamente... sumisa al petróleo, sumisa al dinero. Ya está. Y el que me salió una frase hace unos días, el que obedece a la serpiente la sigue arrastrándose por el suelo, la sigue arrastrando. Claro, en la Biblia habla de las víboras, de las crías de víbora, ¿no? Dice, qué simpáticas son, sí. Porque de momento no tienen veneno cuando son muy pequeñitas, pero luego cuando se desarrollan... Sí, críala. Eso de que cría cuervos y te sacarán los ojos es verdad, pero cría víboras pequeñas y verás tú cómo acabas... muerto por su propio veneno, o sea, porque ¿cómo fiarse? ¿Cómo fiarse de las serpientes, no? Pues eso, ¿cómo te puedes fiar de una religión que al que no se someta a Alá y al Corán, pues hay que cortar la cabeza? O sea, en la palabra, ¿no? Y la yihad es obligatoria.
esto es así y vamos a seguir viendo situaciones de manifestación de ese crecimiento, de esa potencia. Se dice que cuando en una ciudad o en un lugar el Islam consigue el 10% de la población, ya empieza a hacer yihad para causar el terror y para que echar a los infieles o que se conviertan, se sometan o que se vayan. Sí. O sea, que los propios autóctonos se vayan. Y eso es lo que ha pasado. ¿Cuántos? Esta es la actitud del terrorismo. ¿Qué ha pasado con ETA en Euskadi? Pues 300.000 vascos tuvieron que marchar. Punto. Sí. ¿Entiendes? Entonces, pues es algo parecido. Es que a lo largo de la historia la religión ha sido siempre la mayor dictadura. Siempre. Pero todas las religiones. Sí. Y de hecho, ¿quién podía más? ¿Quién era más déspota y más dominador? ¿El rey o el brujo? El brujo. Fíjate, hace como 25 años creo que hace, ¿no? Visitando Israel, nos contaba el guía la estrategia que estaban siguiendo, por ejemplo, en la ciudad de Nazaret. Contaban, mira, los judíos han tenido que marchar a zonas altas, bueno, no porque fueran altas por altas sociales. ¿Por qué? Comienzan a intentar buscar alquilar un piso en un bloque. Alguien que tiene una condición más o menos estable, económicamente estable, en un bloque de judíos, ¿no? Y cuando consiguen, ahí entra toda la familia, empiezan a dejar basura por la escalera, tal, no sé qué, con lo cual... A desestabilizar. Los vecinos alrededor producir rechazo. Empiezan a marcharse, ¿no? Claro. Y entonces entran más gente, entonces agarran un bloque y luego empiezan a contaminar el de al lado, y al final se hacen con todo el barrio. Un barrio limpio, con gente... Que no hay problemas de violencia, ni robos, ni tal. Esa es la misma diferencia que te encuentras en Israel cuando pasas a Palestina. Vamos. Pero decían, de ser una ciudad judía, con el gobierno municipal judío, con una ciudad próspera, claro, llega un momento en que el alcalde es palestino y empiezan a funcionar todos esos sistemas de una cultura que no es próspera ni busca el equilibrio entre las personas, sino que unos toman autoridad frente a otros y desplazan a la gente. Entonces dice... Cuando consiguen eso, terminan los judíos en guetos. Porque en lugares donde ellos se protegen... Sí, porque encima no solamente es que apestan y los expulsan por esa forma de vivir poco... Y luego violentan a la gente para que se termine marchando. Que encima les violentan, les amenazan, les atemorizan. Y les... Bueno, hay zonas en Palestina donde pinchan las ruedas de los vehículos, incluso los vehículos escolares en los que van judíos. Los que van palestinos no, pero claro. Y es una constante guerra, primero psicológica, después... hasta que hay un dominio absoluto sobre el lugar. Sí. Y cambian las... esto mismo está ocurriendo a nivel político. Ahora mismo en la Europa occidental y a la diez de las libertades, en base a la declaración de la Revolución Francesa, ¿no? Liberté, égalité, fraternité, ¿no? Esa Europa de los pueblos, donde todos tenemos los mismos derechos y las mismas libertades, está empezando a ser recortada en tantos lugares, ¿no? Empezaron con el ataque a Rumanía, en su momento Polonia, cuando han
bueno, rescatado Polonia para el sistema, ¿no? Que los polacos están viendo las consecuencias de eso, pero bueno. Luego llega a Rumanía, tiene unas elecciones... Ahora han formado el G5 Plus. El G5 de los 5 países, sí, pero G5 europeas, Plus, que es una vergüenza, vamos, una vergüenza porque, pues claro, se está juntando el inglés, que también es laborista, sociópata, y que va a rematar Inglaterra ya, o sea, el Reino Unido lo va a rematar, o sea, si está caído, lo va a pisotear, o sea, esto es así como funciona, ¿no? Los zapatones. Zapatero, yo pensaba en los zapatones, los pisoteadores son como caballos de Atila. Entonces, que no crece la hierba. Entonces, pues están proyectando utilizar todos los medios no legítimos, si hace falta, para descalificar a los contrarios que están creciendo. Porque la derecha está creciendo de una forma tremenda en Europa. Y yo creo que el PP europeo está empezando a ver las orejas al lobo. A ver si es verdad, porque... Sí, está empezando a ver las orejas al lobo. Porque, claro, se está dando cuenta de que le lleva como un perrillo el PSOE europeo al PP y le lleva a pactar en Europa lo que dice la muñeca que se parece a esa muñeca de terror, de las películas de terror, la Wonder Leyen, sí. Wonder Pfizer. Yo quiero decir que yo no entiendo cómo puede esa mujer ejercer ese dominio y encima, pues... ¿Qué autoridad tiene para querer imponer gasto militar a los países miembros? Pero vamos, o sea, de imponer 800.000 millones y claro, nuestro presidentito pues pide que lo pague Europa. Ya han dicho, pero ¿de qué vas, no? Que bueno, pasando de una cosa a otra, resulta que eso está suponiendo una hecatombe en el gobierno español y en España por la controversia que significa, ¿no? Que no hay dinero más que para pues, satisfacer los sobornos y los chantajes de los independentistas, que ahí ya... No bueno, sé. Y la corrupción de los propios... Y la corrupción, pero bueno... Pero sobre todo es que estamos hablando de cifras de 15.000 millones ya que se han descontado a Cataluña y que van hasta los 60.000 o los 70.000 que debe. Entonces, yo creo que Dios está enfadado y por eso vamos a ver más terremotos, más inundaciones y más desastres. Y estos terremotos que ha habido, pues oye, ha habido también uno en España, en el Golfo de Cádiz, de 4,4, que para mí es un aviso. Porque España se ha librado, en cierta manera, cuando es un país que está con unas fallas peligrosísimas, ¿no? Ya tuvo un terremoto que todavía no se ha resuelto del todo con todas las promesas que hicieron de restauración y no me acuerdo ahora cómo se llamaba sí, que es en Murcia, sí. Sí, bueno, el caso es que ha destruido no sé cuántas viviendas y bueno, pues ¿cómo no va a estar enfadado? Por ejemplo, a ver, ¿qué pasa con la Dana? Buscar culpables. Claro que hay hombres culpables, pero pues sobre todo delante de Dios. Cuando resulta que en esa nueva doctrina del Pacto Verde y del animalismo valen más los animales que las personas y no se cuida la protección de las personas como se ha descuidado totalmente. Dejando que los ríos se atasquen y los ríos como si fueran entes, como si fueran seres vivos. Es que tratan la naturaleza como un panteísmo. Todo es divinidad, todos son dioses, es Dios, es un panteísmo, ¿no?
ese es el regreso a las idolatrías y a la Pachamama. Y entonces, cuando resulta que en medio de la catástrofe, los habitantes solo se preocupaban de las fallas. Que yo estaba ahí. Justo. Sí, estamos hablando de dos fallas diferentes, ¿eh? Las fallas las fallas tectónicas y luego las fallas y luego las fallas de fuego de culto a Moloch. ¿No? Y con una crueldad en muchos casos, con las representaciones de aquellos a los que hay que quemar. No se les puede quemar físicamente a esos personajes, pero se les hace muñecos. Es una especie de vudú también, sí. Una mezcla de vudú y de culto a Moloch. Y entonces me dicen, bueno, ¿esto qué es? ¿No? Y a mí me ha inspirado el orar para que llueva las fallas, igual que ya estoy orando para que llueva en Semana Santa. Espero que como cada año se cumple esa petición, porque es justo que los muñecos idólatras que blasfeman contra Dios, porque la idolatría es de las peores abominaciones, según la Biblia católica y evangélica. Lo que pasa es que da igual, como eso mueve mucho dinero, pues ahí está el asunto siempre, ¿no? Todo tiene que ver con el mamón. Al final, no importa Dios, no importa, lo que importa es el mamón, el Dios mamón. Y yo veo, pues eso, que el Señor, ¿dónde estaba Dios, el creador de Valencia? Ese creador de Valencia, ese creador de todo, pues estaba consciente o no, y consciente, o incluso otorga. Pues claro, sí, en principio permite que ocurra. Y si no, lo provoca él, como muchas veces ordena y manda a los vientos, ¿no? De todos modos, a Satanás no hace falta decirle, oye, vete a matar, porque es su propósito. Pero Satanás no puede hacer nada. Por eso solamente cuando Dios le permite, él está pidiendo. Es decir, como dijo el Señor a Pedro, ¿no? No, y como con Job. Sí, igual. Y dice, oye, que os han pedido para zarandearos. Es que estás siempre pidiendo. Es decir, es que esta gente es idólatra, se merece que ocurra esto. Hasta que Dios levanta la mano y dice, venga, porque hay un propósito detrás de todo eso. Claro, que se quebranten personas y se salven almas, que al final es lo que importa, porque la salvación del cuerpo pues es cuestión de tiempo. Que sea inevitable el no sobrevivir. Y luego, por ejemplo, en la Dana te puedes encontrar con que la mayoría de los fallecidos eran personas de tercera edad. Y muchos de ellos tienen un testimonio de fe. Aunque sea religioso, pero tienen un testimonio de fe, ¿no? Entonces, incluso entre los fallecidos habría que mirar si de alguna forma Dios también hizo cosecha. Sí, bueno, Dios sabe cada persona, no hay nada oculto para Él. Si Él sabe lo que pensamos. Incluso aquellos que dicen una cosa y piensan otra, Dios conoce lo que piensan. Por eso digo que a veces dices, ay, ¿cómo Dios permite? No, es que ha hecho una cosecha de muchos de ellos y a otros les ha llegado el tiempo de su juicio. Es así. Y Dios utiliza todas estas cosas. No, y sobre todo es la oportunidad del arrepentimiento. De decir, bueno, ¿qué estamos haciendo? Claro. Estamos quemando muñecos, estamos haciendo... ¿Dónde está nuestro corazón con Dios? ¿Dónde está nuestro temor de Dios, respeto a Dios? ¿Dónde está nuestra fe? Ahí tenemos. ¿Pero qué fe tenemos? Menos que un mosquito. Y entonces, pues imposible agradar a Dios sin fe, ¿no? Y bueno, pues estamos viendo situaciones que se van a ir agravando. Y todo tiene que ver, como digo, por el dinero. Las guerras son por dinero. Y yo creo que... Seguimos analizando Europa. Alemania. Los verdes, precisamente los verdes, que son responsables de muchas de las que han hundido situaciones de Alemania, ¿no? Presentan, no sé si fue ayer o antes de ayer, una petición de ilegalización de Alternativa por Alemania
¿por qué? Claro, dices, eso no puede permanecer. Es decir, y seguir creciendo, como ha crecido. Ese es el gran problema. El crecimiento, claro, ahí está el problema. Por eso dices, el PP tendría que tomar nota, pero la toma de nota tendría que ir por ese lado. En Alemania, Francia. Primero fue en Rumanía. Sí, Rumanía. Primero fue en Polonia, sí, que quitaron del medio al que no era sociópata y pusieron a un sociópata claramente. Por cierto, del PP europeo también. Sí, pero que ha participado en el conjunto de toda esa perversión de destruir. Yo digo sociópata porque hay gente que son del PP y son sociópatas, o sea, porque tienen una psicopatología de que creen que el socialismo en el fondo es una añoranza que tienen, como Feijóo. Parece que Feijóo tenga que decir que él votó a Felipe González. Es que ¿por qué dices eso? ¿Quién te ha preguntado? ¿Quién te lo ha preguntado? ¿Pero por qué tienes que dejar que esa raicilla juvenil de sociópata te salga una vainilla ahí? Haces el ridículo. Recordemos que Hitler fundó un partido que era el Partido Nacional Socialista. Pero es que ahí se juntó el nacionalismo radical a muerte con es una ideología marxista. Con el socialismo, sí. Claro, y entonces la mezcla fue explosiva, ¿no? Porque despertó el orgullo alemán de una forma que, como todo hombre es orgulloso, pues resulta que sin lugar a aprender humildad de Jesús se alimenta a la fiera soberbia, pues imagínate lo que crece. Y empezaron con Polonia, luego Rumanía. Resulta que ahora es Alemania, para quitar de en medio al oponente. Y ya en Francia, lo que han hecho en Francia, mira que nunca me ha caído bien, Le Pen a mí, no me ha caído bien. Sobre todo su padre, el pobre, desbarraba. Es que la tendencia chauvinista francesa se manifiesta en todos los dirigentes, ¿no? Sí, es verdad. Y entonces no me caía bien, ni ella tampoco es que me caía muy bien, no. Aunque no se suavizó con respecto a lo que fue su padre en ideología. Pero no me caía bien, pero lo que han hecho con ella es una barbaridad. Si hay una apelación a lo que le han condenado, no pueden sentenciar sin que se termine el proceso. Y ya la sentencia ha sido radical, porque el plan no era otro más que quitarla de las elecciones a presidente del año que viene, para sustituir a Macron. Porque claro, la perspectiva era que tenía las de acabar siendo presidenta de Francia. La perspectiva, porque desde luego en Mélenchon los comunistas no van a conseguir la presidencia en Francia cuando han tenido también más que el socialismo se hundió, ese centro izquierda o cuando se quiere, o centro derecha cuando no se quiere, de Macron, pues también se ha ido a pique. Entonces quedaban claramente hubo un resurgir de uno al estilo de lo que se llama extrema derecha, que tuvo también boom, pero que después no se separó, lo pararon. Y ahora a quién le toca, después de Le Pen. De Le Pen, ¿a quién le toca? Ay, amigo, van a ir a por Vox. Van a intentar, aunque sea con calumnias, falsos testigos, lo que sea, porque no tienen escrúpulos. Y me pregunto si va a ser al estilo Casado, el traidor Casado, el Judas, si va a ser con connivencia del PP, en un proyecto de pacto PP-PSOE
en el cual... Porque les molesta a los dos. Ese sistema del bipartidismo se puede aliar para quitar no, al extraño. En un pacto fácil, como el chantaje está a la orden del día, y tanto PP históricamente se ha sometido al chantaje vasco y al chantaje catalán para poder gobernar. Lo que ha hecho el PP se ha multiplicado por mucho con lo que está haciendo el PSOE y lo que ha hecho el PSOE, sobre todo actualmente. Pues el pacto va a ser tapar tupido velo. Un pacto de no pasa nada, de CFA. Amnistía. Amnistía, borrón y cuenta nueva, y estilo coalición alemana, al estilo Merkel, en fin, yo me huele porque es que gana las elecciones el PP español y lo primero que hace es ofrecerle al PSOE. Pues ¿esto qué es? Está cometiendo, que espero, yo no sé, parece ser que como consecuencia del desastre del PP de Valencia con el Mazón, que el pobre ha sido pues más torpe que una mata de habas, pero no un criminal, aunque sí un descuidado y a saber qué estaba haciendo, que eso Dios lo sabe, y él también, pero y no estaba cumpliendo con su deber seguro, pero el responsable criminal son aquellos que paralizaron, impidieron que hubiera lo que se llama una declaración de catástrofe y que el ejército hubiera ido inmediatamente a la hora a salvar vidas. Y que además abrieran las compuertas de las presas para decir, venga, vamos a darle más agua al agua. ¿Esto qué es? Fíjate, las inundaciones que ha habido ahora en Madrid han venido motivadas por lo mismo. Porque las presas tenían tal nivel de altura que empezaron a desaguar. Podían haber desaguado con más dilación. Pero las inundaciones que ha habido no han sido por la lluvia, sino por los desagües que se han hecho de los pantanos. Digo, para entender un poquito lo que pasó en Valencia, aunque eso se ha querido tapar, pero en realidad lo que supone la crecida de los ríos es el desagüe de los pantanos. Yo creo que sin ánimo de estar seguro, porque saben todo, pero uno puede pensar que incluso ha sido premeditado, decir, vamos a ahogarles, vamos a recuperar Valencia, dejando en el barro al PP. Y entonces me parece una cosa curiosa que vos ya había salido fuera, si no es lo que se cargan a vos en lugar del PP encima, porque y por eso tardaron. Esto no puede ser de otra forma, porque es fácilmente comprobable que ahí hubo una dejación de funciones criminales por parte de los que realmente tienen el gobierno de las aguas, ¿no? No, aparte del gobierno, la capacidad para haber buscado soluciones. Que hay un texto en la Biblia, en la epístola de Santiago, ¿no?, que dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es decir, el que puede ayudar y no ayuda, le es pecado. La parábola del buen samaritano deja bien clara la actitud hipócrita de los religiosos que pasan por delante del herido y miran para otro lado y siguen su camino adelante, ¿no? Ese es el gran conflicto de el que puede y no lo hace. Y de hecho es que hacía falta que Mazón pidiera ayuda para que el presidente de toda la nación, el gobierno de toda la nación, tuviera la iniciativa ética, moral y justa de reaccionar inmediatamente, sin que se lo diga a nadie, porque esa es su función, y no. Y encima
encima va y le promete a Mazón que se dice, si me arrastré como un perro para pedir, y confió en cómo se puede confiar en la serpiente. Y esto es terrible, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos dicho al principio? Claro. Entonces confió, pensó que el gobierno iba a actuar. Porque él, ¿qué puede hacer? Claro. ¿Qué puede hacer? ¿Con qué medios? Sí, los recursos los tenía el gobierno central. Entonces, y ahí metió la pata el pobre Mazón una vez más. Confiar, en lugar de exigir intervención inmediata, que se lo dijo Feijóo. Y en lugar de hacer caso a Feijóo, como no viene de la misma cuna gallega, que este viene de Ciudadanos, pues entonces ahí hay un liberalismo y un humanismo mayor todavía que el que hay en PP, que existe un humanismo vergonzoso en cuanto a actuar con esa condescendencia que se supone puede conseguir más votos, que es mentira. No se puede aguar el vino. Y entonces, pero no le hizo caso a Feijóo. Y claro, el PP se encuentra con una disyuntiva, no le puede destituir, y menos en medio de la tragedia, porque eso sí que es darle la razón al que más culpa tiene del proceso, encima darle la razón, ¿no? Y menos mal que, claro, Mazón acudió a Vox, que curiosamente era de las relaciones de gobierno pactado, que más sanas. Porque vos, lo que pasa es que en ese cumplimiento de la central del PP de imponer las decisiones, aun en contra de los pactos que se habían hecho de gobiernos de comunidades autónomas con vos, pues va y rompe y hace y te lo comes, te lo tragas y punto, ¿no? Es que entonces vos se salió. Que yo no entiendo cómo no se dan cuenta a la gente de que en este caso yo no soy afiliado de Vox ni de ningún partido político. Yo soy afiliado, no, soy totalmente ciudadano del reino de los cielos. Sí, afiliado en cuanto a afilio, a ser hijo de... Eso sí, eso es. Pero al reino de Dios, ¿no? Y de Cristo. Pero hay que reconocer que cuando vos abandona todas las poltronas, pierdiendo un montón de salarios, por mantener integridad ante incumplimientos de pactos, pues oye, eso no lo ha hecho ningún otro partido. Ninguno lo hace. Eso para mí me ha dado un toque de honra, ¿no? Decir, oye, al fin y al cabo, más valen los principios que el dinero o que el poder. Y ahora, pues le ha sacado las castañas del fuego y le ha salvado el pellejo. Parece ser que han llevado preso a uno que le ha amenazado de muerte ahora, hoy. Y le están persiguiendo y persiguiendo, pero ya sabes, la zurda es muy hiperactiva y la calle domina la calle, pancartas y venga, lo cual pues es cualidad también del maligno que no se cansa. No persevera en calumniar y en hacer lo que haga falta, ¿no? Y en cambio la tibieza de la derecha, pues oye, es apestosa, ¿no? Y es inoperante, ¿no? Y bueno, pues pasando de un tema a otro, pues en la actualidad sí que vamos a ver si se restauran los pactos PP-Vox, porque parece ser que están considerándolo. Porque claro, ahora hay un cambio de discurso, por pero lo menos. No será de la misma manera, apruébame los presupuestos y luego te doy la patada trasera. Es que se puede uno fiar de aquellos que incumplen una y otra vez, porque por ejemplo, dime qué pasa con Baleares. Se aprobó la opcionalidad del español con toda la legitimidad en las enseñanzas y no se cumplió. Es tremendo el tema del idioma, porque, vamos a ver, según la Constitución existe una lengua oficial, que es el castellano,
Y en algunas comunidades autónomas, en sus estatutos autonómicos, hay una segunda lengua cooficial, pero claro, nunca puede tener preponderancia sobre la primera, porque es secundaria. Sí, pero lo que han hecho es cambiar. Bien, entonces, pero eso es lo que marca la ley concretamente. Y yo puedo hablar porque yo pertenezco, vengo de una comunidad con una lengua vernácula que es cooficial en la comunidad autónoma, ¿no? En el País Vasco. Entonces dices, pero es cooficial. La oficial es el castellano. Y de hecho es una lengua que tiene una trascendencia internacional, no solamente en los 500 millones de castellanoparlantes que tienen como primera lengua el castellano, sino en cualquier lugar del mundo uno se puede entender en castellano prácticamente en cualquier país, ¿no? Con lo cual es un regalo de un idioma especialmente importante. Y entonces lo que hacen es inversión lingüística. Cometer un delito contra la Constitución, así de descaradamente, un abuso y todo porque el poder político del gobierno tiene que ir cediendo. Está pasando en Cataluña. Los chantajes y los abusos. Y porque además le importa un comino, porque incluso forma parte de la estrategia oscura de que España deje de ser una monarquía, se convierta en una república de repúblicas o un Estado federal, y por lo tanto, pues que ya lo propuso hace muchos años sí, PSOE, eso. ¿no? Pero fíjate, es que en todo el tema del idioma, dices, vamos a ver, está bien, yo creo que hay que guardar como un buen tesoro, como algo que es positivo, pero dices, frente a una lengua como el castellano, si fuera el italiano o incluso el francés, pero el castellano, después del inglés, es el segundo idioma más importante de relaciones internacionales en el mundo, ¿no? Entonces dices, oiga... Qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza que muchos catalanes, niños, ya no saben español. En Cataluña... ¿Y qué opción van a tener, ¿no? En su desarrollo en Cataluña profesional. Multan a las empresas que no tienen su cartelería en catalán. Pero eso sería impugnable. Es impugnable y se está impugnando. El que tenga esa multa debería decir, yo no voy a reclamarla hasta llegar al máximo nivel. El que tiene ganas de luchar está luchando y están tumbando. Me pregunto, ¿cómo puede ser que se pueda incumplir olímpicamente, descaradamente, la Constitución una y otra por aquí y por allá, y que no haya mecanismos para denunciarlo y para llevarlo a la Corte Suprema Europea? Por ejemplo, es obligatorio presentar presupuestos. ¿No? La que hay liada. Ya lleva 2 años sin presupuestos y va para el tercero en este gobierno. Y nada, pues prórroga, pero si no, pero por lo menos presentar el presupuesto. Está obligado a presentar en 3 meses antes de acabar la legislatura, el año. Pues nada, se incumple y es decir, en septiembre cada año tienen que presentar, aunque se lo tumben, tienen que presentar presupuestos. Pero por evitar que se lo tumben, no lo presentan. Claro, pues entonces, ¿dónde estamos? Estamos en... Pues es lo mismo. ¿Qué pasa con la oposición, que son los que han ganado las elecciones y que, sin embargo, se dejan comer la tostada una y otra vez y no levantan denuncia al Tribunal Europeo? Y pactan encima con este movimiento que también está influyendo y corrompiendo y aniquilando la economía europea. Entonces, esto es algo que no se puede tolerar y yo no sé qué mecanismos legales habrá. Ahora mismo los jueces sí que se han manifestado y es curioso. Para mí eso es una buena noticia, ¿no? Una señal de que, bueno, por fin los jueces también reaccionan después de que han sido, menoscabados, insultados, abusados.
Dentro de la dominados, intento de control total del Poder Judicial. Y resulta que ahora viene la vicepresidenta y declara que la presunción de inocencia no debe de prevalecer ante el testimonio. No puede prevalecer. No puede prevalecer. Entonces ha patinado y vamos a ver eso. Ahora, uno se pregunta si ha sido porque ha metido la pata y se le fue la boca, o si ha sido intencionadamente porque lo que quieren es cuestionar el Poder Judicial para politizarlo. Pues eso, de un desprestigio. O sea, tienen un problema con la presunción de inocencia y ya hay leyes, sobre todo leyes con el tema de la violencia contra la mujer, ¿no? Encima han patinado pero por todos los la Declaración de los Derechos Humanos, la ley del sí es sí, ¿no? Y la ley trans y todo esto. Entonces esto es una vergüenza, ¿no? Y bueno, pues ahora todos los jueces, incluso dos de los que son parte de las asociaciones progresistas que son afines a la izquierda, es decir, que porque los jueces en cierta manera son parte de la sociedad, son parte de la sociedad y tienen su ideario político. Pero jueces para la democracia, la mitad conservadores y la mitad progres, y resulta que se han puesto de acuerdo todos para pero no es verdad, este atropello. La mayoría de los jueces están en asociaciones que están consideradas como no progresistas. La Asociación de Jueces para la Democracia es en la que hay menos jueces y, sin embargo, es una asociación que está en posición de dominio sobre los demás, aunque no tienen afiliados o tienen una cantidad de afiliados muy pequeña. Y es una distorsión del sistema. Dentro de la judicatura hay un movimiento ya de años, porque claro, la mayoría de los jueces han llegado a ser jueces porque tienen una vocación de servicio a la sociedad en la que están y quieren actuar con esa intención de hacer justicia, ¿no? La mayoría de los jueces han llegado a ser jueces porque tenían esa intención. Algunos, sin duda que hay jueces pervertidos, como hay como en cualquier área, todos los sectores de la sociedad, porque está el hombre que es consciente de sus errores y rectifica y quiere vivir sin repetirlos, sin cometerlos, tenga la profesión que tenga, aunque no sea creyente, sino simplemente por una dignidad profesional, una ética, etcétera, que es muy difícil, sin la gracia de Dios y sin la guía del Espíritu. Pero, bueno, difícil no, es imposible, pero al menos llegando al punto de decir, bueno, los que menos tienen una alevosía en el ejercicio de sus funciones, ¿no? Una alevosía porque tienen un radicalismo ideológico, ¿no? Porque los hay. Sí. Hay jueces y sabemos nosotros de eso, pues porque sufrimos esa actitud de jueces prevaricadores. Claro que los hay. Y bueno, pues de hecho ahí tenemos el Tribunal Constitucional, que está completamente dominado por la prevaricación y por el dominio del político en contra incluso de lo que se supone defiende la Constitución. Ahora está queriendo acelerar al máximo el conseguir el que venga el fugado Puigdemont, la amnistía. Está como locos porque claro. Entre otras cosas porque Conde Pumpido, el presidente, se jubila. Claro. Creo que en este año, antes de final de año, tiene que dejar el cargo. Entonces, claro, ahí está, ahí si es que llega, presa. Porque claro, está imputado, está siendo prácticamente imputado ya, parece ser. O sea, que están imputados. Bueno, hay denuncias por su actividad. Sí. No, pero hay una actividad judicial contra él. Sí. ¿no? Entonces, lo que sí es increíble que, por ejemplo, haya habido estas actitudes como el de Casado, que entregó el Tribunal de Cuentas
al gobierno para conseguir información contra Ayuso. Esto fue terrible, vamos, esto fue el colmo. Menos mal que le ha costado el puesto. Sí. Pero fue su segundo el que manipulaba ahí las cosas, pero es así. sí, era el cerebro ese que... Él se dejó... Maquiavelo ese, ¿no? Pero ahí se dejó, él era un hombre, bueno, que Dios tenga misericordia de él y le perdone esa traición de Judas, ¿no? Ahora, me preocupa que resulta que ahora pacten con vos y ya se aprueben los presupuestos de las comunidades autónomas que necesitan a vos y después vuelva a lo mismo. Entonces sí que... No, cada uno se retrata en lo que es. Sí, cada uno se retrata, ¿no? Y yo creo que hay que orar mucho porque Dios produzca un cambio en cuanto a las conciencias. Ya parece que en jueces hemos visto algo, pero hay que ver en otras áreas como dentro del PP, que es el que ha ganado las elecciones, porque si no, sea el único amigo que puede tener. Le persiguió en las elecciones de una forma repugnante. Parecía que hacía campaña contra vos, el PP. Y se extraña de que vos ahora, pues lógicamente se defienda y denuncie la crueldad. Porque yo recuerdo que la de Extremadura fue algo terrorífico, lo que esa mujer... Sin embargo, ahora está alineada con Vox. ¿Por qué? ¿Pero por qué? No porque se haya arrepentido, haya pedido perdón de toda la barbaridad que salió por su boca, ¿no? Pues yo pido a Dios que cambien, que toque las conciencias y hagan examen de conciencia y despierte personas para que vean con claridad la verdad, ¿no? Y entonces sean consecuentes con esa verdad, ¿no? Y estamos en conflicto con Trump, que eso no se puede dejar de hablar. Mañana empieza ¿cómo se llaman estos, los impuestos estos de... Los aranceles. Los aranceles de importación. Pero claro, que Trump diga que Europa perjudica constantemente a Estados Unidos, pues hay que analizarlo. ¿Cuántos aranceles tiene Europa y cuántos tiene Estados Unidos? De los productos americanos que entran en Europa, primero tienen que pagar el IVA. ¿Es un arancel el IVA? Sí, sí. ¿Y por qué allí no? Cuando llega el Porque allí no hay IVA. Porque allí no hay IVA. Entonces tiene que protegerse con otro tipo. Tiene que protegerse de otra manera. Ahora, va a tener que imponer el IVA para fastidiar a los norteamericanos en protección de los europeos. No es esa la cuestión. La compensación es decir, vamos a ver, tú me vendes 500.000 millones de dólares en productos, Europa, por decir una cifra. Y me los vendes y yo no te cobro impuesto ninguno. Los puedes vender. Y resulta que yo te vendo 300.000 millones, encima mucho menos, y tú me cobras el 21% de IVA o el 22%. Sí, depende en el país, que cada país tiene... Entonces, ¿esto qué es? Te estás forrando. Hay un desequilibrio. Y eso es lo que tienen que sentarse a analizar. Es decir, vamos a ver, vamos a ser equitativos, ¿no? Y yo creo que como no hay información numérica de cantidades, de realmente de lo que cuesta aquí, lo que se paga aquí, lo que se paga allá. Pues oye, yo no sé cómo Estados Unidos ha podido resistir, claro, a base de un endeudamiento brutal. Claro, con una balanza de pagos... una balanza de pagos constantemente en favor de Europa, en favor de China, en favor de la Luna y de Marte, pues entonces... Pero un español que quiera vender productos en China está pagando aranceles mucho más altos de los que está pidiendo Estados Unidos. Entonces, la exportación a China es muy cara.
Claro, pero la importación no. No. ¿Dónde estamos? ¿Qué pasa? Que es que bueno, aquí el IVA, ¿no? El quijotismo de Europa, cuidado, para algunas cosas. Y además con falsos planes oscuros. Pero lo que se ha abusado de Estados Unidos como si fuera Papá Noel, el más rico, pues a morder. Yo creo que tiene que buscarse la justicia de lo que es... No, y definitivamente, si la venta en Estados Unidos se reduce por causa de los aranceles, tendrás que agarrar tus productos y venderlos en otros mercados. Claro, se los va a vender a Argentina, que va a ir creciendo Argentina en unas relaciones más respetuosas. Esto está claro, porque está hablando hasta de un pacto de comercio en las mismas condiciones, ¿no? Y quien dice Argentina dice a otros muchos países, ¿no? Y lo que está claro es que hay que buscar la justicia, lo que es justo, ¿no? Porque a ti que eres el exportador, en realidad no te cuesta la exportación, le cuesta al consumidor final, es decir, al país donde va la exportación, que es donde se pagan los aranceles. Entonces, es el importador el que va a tener que pagar eso, que es estadounidense. Y luego va y resulta que entonces Europa va a reaccionar lo mismo. 25% me pones de aranceles, pues yo también voy a poner el 25%. Va a ser 21%, entonces, o el 22%. Entonces, ¿qué es esto? ¿Dónde está lo que es un ser ecuánime, ¿no? Yo creo que se están pero es una jugada de póker. Pero piensa una cosa, sí, de póker, pero de póker, cuidado, oye, estamos hablando de un hombre de números, es un empresario, estamos hablando, y el Max también, aunque pierda, aunque esté perdiendo él, porque luego, además, ¿qué respuesta es esa de quemar los vehículos de los Tesla? ¿Qué respuesta es esa? En Alemania no sé cuántos están quemando. Sí, en Italia. En Italia y en varios sitios. ¿Qué respuesta es esa? ¿Y qué inteligencia es meterse contra el país que más ha enriquecido a Europa? El que ha salvado a Europa de 2 guerras mundiales, etcétera. Pero ¿dónde estamos? Yeah. ¿Qué lecciones va a dar Europa con respecto a la guerra en este asunto de Ucrania y de Rusia? ¿Qué lecciones va a dar? Y ahora, en esta monstruosidad de querer asustar de que Rusia se quiere comer toda Europa. ¿Pero de qué van? Rusia no tiene planes, estoy convencido. Pero me preocupa que se cumpla la profecía pronto, espero que tarde más, pero de que provocarán al oso ruso. Le van a provocar, le están provocando y le van a provocar más hasta que se ponga como una fiera de pie y empiece a dar zarpazos y se cumpla lo que dice el profeta Daniel sobre el oso ruso, que se come 3 costillas, las tiene entre sus dientes, triturándolas. ¿Quiénes son esas 3 costillas? Y resulta que una de esas costillas es precisamente el que más le está provocando. Y además, cuidado, porque encima no está en la OTAN, que es Dinamarca. Sí, aunque para mí, al estar ahí en la boca, pueden ser Estonia, Lituania... También lo he pensado. Y Lituania. Y de hecho, porque todavía al sur de ellos 3 es territorio ruso. Costillas. Es que, ¿por qué menciona 3 costillas? Bueno, también son 3 costillas. No. Pero bueno. No, mira bien la geografía. Esos 3 países son 3 costillas. Pero debajo sigue Rusia otra vez. Ya. Con Polonia tiene frontera Rusia. Sí. Y hace como una boca. Sin embargo, Polonia no está en los planes de Rusia. ¿De qué? En absoluto. Y Polonia, claro, han puesto a este perverso que forma parte del nuevo orden mundial que pretende arruinar a Rusia como sea, por el petróleo, el gas, porque es la inmensidad de riquezas que tiene el mayor territorio del mundo, Rusia. Es inmensa la riqueza sin explotar. Y entonces, no hace falta que explote muchas, porque ya los secretos tiene gas del y hielo, petróleo, ¿no? para aburrir. Entonces, ¿qué significa?
que como no entra, no agacha la cabeza ante las 7 petroleras, ante el nuevo orden mundial, ante esta dictadura mundial que se está forjando, pues como no agacha la cabeza, no entra por el aro, pum, pum, pum. Me imagino que si eso intentan con China, ¿qué va a pasar? Ahora, yo me pregunto si China no está en el ajo con el nuevo orden mundial. En el ajo de participar, porque lo que a China le interesa es quitar la competencia. Y Europa ha sido el mayor mercado del mundo, cuidado, ya no. Ya ha pegado un bajón de preocupar, ¿no? Entonces yo creo que es tiempo de orar mucho para que a mí los aranceles no me parecen que no es la solución, no. Pero sí la negociación, de decir vamos a ser equitativos. Ni es la solución ni el problema Sí. Es otro. Entonces, pero claro, Europa va a ser muy perjudicada, y que pretenda Inglaterra ahora resucitar, para proponer incluso enviar soldados a Ucrania para luchar contra Rusia. No, bueno, para la paz, no es para la guerra. Pero... y a poner a disposición del armamento nuclear a Europa para amenazar a Rusia. Sí. Vamos, es que porque no sé si tiene, no sé cuántas bombas atómicas tiene Inglaterra, no sé si 3, 4, 5 o 10, pero y Rusia tiene 7.000, o sea, el mayor armamento nuclear del mundo. Entonces, pero es que solo plantearlo hay que ser subnormal. Yeah. Y Francia ha hecho lo mismo, ofrecer el armamento nuclear. Pero como pretenden que van a asustar a Rusia, al oso le van a asustar. No saben lo que hacen, no saben lo que es el espíritu ruso, el cosaco. No saben lo que es ese imperio que tuvo un fracaso con Gorbachov terrible, desmembrando 15 países que se liberaron de la URSS. Y claro, Putin dice que el mayor error de la historia de Rusia. En fin, en cualquier caso, estamos en tiempos de cumplimientos proféticos. Claro. Como tú sabes, que hablamos mucho de eso. Y ahora vienen eclipses totales. Uno para total para el 26. Otro total para el 27, de forma curiosísima, ¿no? Y yo, tú sabes que he tenido siempre como una extraña sensación de que en el 27... vamos a ver cosas tremendas de cambios. Yeah. No sé qué exactamente todavía, pero la cuna del anticristo está ya muy, muy tejida, preparada, ¿no? Y vamos a ver cómo entra la gran ramera a funcionar muy pronto, porque el Papa se va a tener que echar a un lado si no le quita del mundo el Señor, se va a tener que echar a un lado. Y que ya de entrada Nostradamus se equivocó. Este no era el último papa, o no sé si era el anterior, el que tenía que ser el último, y si luego se salió. Claro, decían que este era el Papa Negro, como al ser jesuita podría ser, que era el que... Pero el último. Y claro, no sé, sabemos si habrá otro papa, o si la Iglesia Católica entra en una debacle, como parece que está entrando, porque ya hay una controversia impresionante de cómo está reaccionando pues doctrinalmente la Iglesia Católica en sus afirmaciones, besar el Corán, decir que es un libro sagrado bueno, hay una bifurcación en dos polos, ¿no? de la realidad de la Iglesia Católica, que está ahí en una tensión muy fuerte. Sí, así es. Y bueno, pues para España pues tenemos que seguir orando que Dios rompa todas estas maquinaciones del maligno, y que por favor que nos dé un poco de alivio en cuanto a que podamos, porque si no va a ir creciendo
la persecución y estorbar la libertad de culto, la libertad de evangelización. Eso está en ciernes. Eso está preparándose. Va adelante de una forma a veces que parece imparable. Vamos Por a orar. eso vamos a orar y, bueno, oren por el retiro de Esther, que empieza este fin de semana, si Dios quiere. Ya tenemos overbooking, pero bueno, pues mujeres gozosas en medio de la aflicción, en medio de la tormenta, que nunca perdamos la alegría, el manto de la alegría, que también es el lema de nuestro congreso de este año, y el gozo de la salvación. Pero también que podamos aprovechar las tormentas, el quebrantamiento que Dios está permitiendo en España y en todo el mundo para ganar almas, que al final es lo único importante, porque todo lo demás, vanidad de vanidades, pero el alma es eterna. Prediquemos el Evangelio, pero oremos fuertemente para que Dios nos dé la gracia de que seamos, bueno, muchos salvavidas para Cristo. Sí, Señor, y sabemos que, según cuenta la profecía, en los últimos tiempos la Iglesia va a clamar de verdad tu venida. Y estamos viendo cómo se acercan esos tiempos. Solo te pedimos tu gracia para tu remanente, que se pueda mantener firme en mitad de las asechanzas que hay alrededor. Señor, y por eso fortalece a tu pueblo en medio de estas situaciones. También sabemos que en medio de toda esa persecución y todas esas cosas va a haber una cosecha impresionante en la que nos gozaremos de ver cómo tantas personas son rescatadas por tu gracia de la maldad que este mundo irá en aumento. Por eso, Señor, pedimos tu gracia, tu bendición, tu dirección, tu presencia, Señor, y tu gloria en medio de tu pueblo. Que despiertes a los dormidos, Señor, y que pueda haber un testimonio de tu Iglesia, Señor, de una manera inequívoca para manifestar tu reino, Señor. Queremos pedir, como tú nos enseñaste a tus discípulos a orar, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, también aquí en la tierra. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y gracias, Miguel, por tus reflexiones en este tiempo. Y gracias a ustedes por acompañarnos en este programa, deseándoles un día más que Dios traiga gracia y bendición a sus vidas, sus familias, sus trabajos. Que Dios les bendiga.